días, bienvenidos a la inauguración del año académico de la Escuela de Comunicaciones de Viña del Mar. Saludamos a todos nuestros invitados especiales que se están uniendo a través de la transmisión y también a quienes nos escuchan a través de Radio VM.cl y a través de Radio Valparaíso del programa Twitter Café. También saludamos a nuestras autoridades VM, directores académicos, directores de escuela y directores administrativos, jefes de carrera, docentes y estudiantes, y muy especialmente a nuestra comunidad creativa de la Escuela de Comunicaciones. Antes de iniciar nuestro interesante encuentro de hoy, y para saludar a todos los asistentes, se dirige a ustedes la directora de la Escuela de Comunicaciones, la doctora Lila Farías Muñoz. Buenos días a quienes están conectados a este encuentro por la inauguración del año académico de la Escuela de Comunicaciones. Esto en el marco de nuestro 30 aniversario y en un contexto bastante complejo, que además explica el título de la videoconferencia que dictará el destacado periodista Santiago Pavlovich, que se denomina Desafíos para el periodismo y las comunicaciones en tiempos de crisis. Bienvenido, Santiago, a la ESCOM. Un afectuoso saludo a las autoridades de nuestra universidad, al rector Carlos Isaac, a los jefes de carrera de nuestra escuela, profesora Marcela Porto, jefa de carrera de periodismo, profesora Claudia Aravena, jefa de carrera de Relaciones Públicas, y profesor Roberto Trejo, jefe de carrera de Cine y Comunicación Audiovisual. Académicos de nuestra escuela, de la universidad y de otras universidades, estudiantes de pre- y posgrado, administrativos y amigos quienes forman parte de la comunidad creativa de nuestra escuela. Estos 30 años los estamos viviendo en un escenario de pandemia, confinamiento y docencia remota, que nos tiene a todos buscando las mejores formas de desenvolvernos en nuestros roles acostumbrados. Particularmente los comunicadores, una vez más nos encontramos en la palestra. Nuestra disciplina y oficio se han convertido en el eje de la sobrevivencia del ser humano hoy en día. Nunca habíamos estado tan comunicados como en estos tiempos de confinamiento, tan sobreinformados y a la vez tan desinformados. En nuestra escuela no podemos estar ajenos a esta realidad. Muy por el contrario, estamos atentos a lo que sucede. Nuestros estudiantes y docentes han tomado esta modalidad de enseñanza como una oportunidad para vincularse con pares y referentes, buscando aprender y proponer porque es el momento para hacerlo. Y este será un hito más, realmente significativo para la trayectoria. De allí lo importante de mirar hacia atrás. Me corresponde hacerlo en este momento. En estos 30 años, la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar ha transitado por varias etapas, según pasan los tiempos y evoluciona nuestra disciplina y el sistema universitario. Hay una palabra que ha sido y será una constante: pionera. Fue pionera en el país en reabrir la carrera de periodismo en la región de Valparaíso, establecer el título universitario de Relaciones Públicas y otorgar el grado académico de licenciatura en Comunicación Organizacional. Asimismo, pionera en impartir docencia en directa vinculación con el medio a través de la metodología del aprendizaje temprano en la profesión en el área de las comunicaciones, como ya les digo, en esta región. Más recientemente, en los últimos años, con
la inserción de la tecnología en las mallas de estudio a través de la convergencia multimedia y crossmedia, inclinándonos hacia el concepto de la multiplataforma que hemos implementado en las carreras de periodismo, relaciones públicas y cine y comunicación audiovisual. Esta multiplataforma la hemos integrado a la radio UVM, que actualmente es uno de nuestros proyectos más valorado desde el punto de vista práctico, porque allí nuestros estudiantes están desarrollando una instancia experimental en la cual ellos mismos son los que proponen y los que desarrollan sus programas y sus trabajos en terreno, en conjunto, con docentes, liderados en este caso por el profesor César Solí, que está transmitiendo en vivo esta inauguración del año académico. Es un trabajo que realizamos a través de una comunidad creativa, que es la que le da sentido a esta multiplataforma que antes les señalaba. Igualmente, somos pioneros en la incursión en el vespertino en la región a través de los programas de relaciones públicas y continuidad de periodismo, con el fin de contribuir a la formación de adultos trabajadores. Y a partir de este año, no puedo dejar de mencionar que estamos con la apertura hace unas 2 semanas del primer magíster en comunicación digital y transmedia de la región y del país, y el segundo en América Latina, y es un proyecto que hemos trabajado durante muchos años, digamos desde que empezamos con este desarrollo académico hasta lo que ha sido la creación de un núcleo de investigación, llegando a la consolidación del magíster, que para nosotros también representa un hito en nuestro avance académico e histórico. Se han titulado en nuestra escuela 1.300 comunicadores, cada uno con un sello particular que lo ha distinguido en su ejercicio profesional. Y para tal logro, la escuela ha estado dirigida por destacados académicos y profesionales como Alfonso Castañeto, Eduardo Reyes y Sergio Celedón, personas que con su impronta supieron perfilar nuestro proyecto académico. En este tiempo hemos sido testigos y protagonistas de la evolución de la comunicación. No es el propósito de estas palabras hacer definiciones ni historia de la disciplina. Solo señalar que comunicación, lenguaje y tecnología son los pilares sobre los cuales se han construido los planes de estudio de las carreras de comunicaciones, y que en el centro de estos se encuentra el estudiante y después el profesional. 30 años en los que hemos puesto el acento en la persona. Esa ha sido una característica constante, preocuparnos por formar más allá de profesionales, personas que desde la comunicación aportan al mundo en el que viven, haciéndolo más justo, más equitativo, más humano. Creemos con convicción y energía que nuestro país requiere profesionales formados en valores, que comprendan, expliquen e interpreten los sucesos acaecidos en esta aldea global, comprometidos con la veracidad, la honestidad de la labor y la democracia. La Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar ha tenido una labor ininterrumpida, con una identidad basada en el trabajo colaborativo, los contenidos innovadores y enfoque en las personas. Actualmente, orgullosos de ser un espacio diverso y multicultural. Declaramos nuestros principios de acuerdo a los de la Universidad Viña del Mar: pluralismo y diversidad, responsabilidad, integridad, compromiso, pasión por la excelencia. Somos una comunidad creativa que forma comunicadores con una mirada ética y crítica del entorno, aportando a través de múltiples plataformas y desde un rol protagónico en la construcción del espacio público local. Sellamos en esta apertura del año académico 2020 nuestro compromiso para resignificar la memoria colectiva en nuestro discurso público. Tenemos raíces sólidas y profundas basadas en la pasión
y razón de nuestras disciplinas que nos permiten mirar el horizonte con responsabilidad, innovación y creatividad. Valoramos las experiencias vividas, aprendidas y aplicadas a través del conocimiento durante estos años de existencia. Por lo mismo, hemos desarrollado una comunidad creativa que se ha visto potenciada por la construcción del nuevo campus en Recreo, al que esperamos volver pronto. En este proceso trabajo junto a los jefes de carrera de nuestra Escuela de Comunicaciones, el profesor Trejo en Cine, Comunicación Audiovisual, la profesora Porto en Periodismo y la profesora Aravena en Relaciones Públicas. Nuestro desafío hoy es continuar aprendiendo y enseñando desde una perspectiva distinta, evaluando esta nueva experiencia y visualizando nuevos horizontes para que nuestra ESCOM siga respondiendo en los próximos años a los retos que surjan de la sociedad futura. Muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestra directora de escuela por sus palabras y continuamos comentándoles que desde hace semanas la que llamábamos usualmente nuestra rutina diaria se ha visto afectada por escenarios que para algunos eran absolutamente impredecibles. Chile y el mundo han tenido que promover la distancia, el aislamiento, como medidas para detener el avance de una enfermedad que parece seguir sorprendiéndonos. El reto de convivir, trabajar, desarrollarnos en el confinamiento debe ser enfrentado por las familias e instituciones, organizaciones y empresas, medios de comunicación y comunicadores. Por eso hoy nos toca precisamente analizar y profundizar sobre estos últimos actores, en un contexto en el que se vuelven tan necesarios como criticados, y quién mejor para hacerlo que uno de sus grandes representantes. Nuestro invitado de hoy es periodista titulado de la Universidad de Chile, presentador de televisión y locutor de radio. Destacado y tradicional rostro de Televisión Nacional de Chile, fue parte del grupo creador del reconocido programa periodístico y de investigación Informe Especial, el cual profundizó en grandes temas nacionales e internacionales, siendo pionero en su forma de abordar los conflictos y realizar reportajes. Con el título Desafíos para el periodismo y las comunicaciones en tiempos de crisis, presentamos a ustedes la charla magistral de Santiago Pavlovich Uriona Barrenechea. Bueno, la verdad es que tu presentación me deja un poco sin habla porque pocas veces he hecho una charla magistral. La verdad es que mis pocos talentos tienen que ver con ser reportero, y eso es lo que he hecho durante 50 años. Prácticamente todos estos años trabajaba en Televisión Nacional, y la verdad es que no he estado nunca en la academia, no he sido profesor. Es probable que tenga alguna opinión sobre estos temas que la directora ha mencionado, pero en el fondo sigo siendo yo un reportero, un ya veterano, viejo reportero. Y lo que puedo decir respecto de estos desafíos, bueno, yo creo que son los viejos desafíos que enfrenta el periodismo y que ha enfrentado desde hace mucho tiempo. Son los desafíos relacionados con la ética, con decir la verdad, con interpelar al poder. Y también tiene que ver con el ejercicio del periodismo en democracia. El ejercicio del periodismo en dictadura, y yo lo ejercí en dictadura, no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo en democracia. Para mí eso es lo fundamental. Cuando existe un Estado de Derecho, cuando hay libertades públicas, cuando hay garantías constitucionales, ahí se puede expresar realmente el periodismo. Para mí esa es una cosa fundamental. Me da la impresión de que en dictadura eso es imposible, ya sea una dictadura comunista, una dictadura fascista, una dictadura autoritaria, en que hay un simulacro de periodismo. Bueno, ese realmente no es el periodismo. Para mí el periodismo es el que se practica en las grandes democracias del mundo, en Europa, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania,
incluso en Estados Unidos, en que el periodismo últimamente ha sido azotado por el señor Trump, y en el fondo se ha tratado de dibujar lo que realmente es el deber periodístico, que tiene que ver con los valores que mencionaba la directora de comunicaciones, es decir, tiene que ver con la veracidad, con la honestidad, con la investigación, con los hechos primero, y después, bueno, la interpretación y la opinión respecto de esos hechos. Tengo la impresión de que el periodismo está registrando, ¿cierto?, un ataque sistemático de las personas a las cuales no les gusta un poco el vivir en democracia. Lo vivimos perfectamente en el 18, después del 18 de octubre, que fue una explosión quizás necesaria de molestia pública, de expresión del malestar que estaba invadiendo a la sociedad, pero que repentinamente se transformó, o algunos lo transformaron en un movimiento para cuestionar todo lo que era el periodismo. Entonces, en mi canal, en TVN, en el Canal 13 y en todos los canales se repitieron los rayados en los cuales se decía que no decíamos la verdad, que éramos mentirosos y que la única verdad era la que transmitían las redes sociales, ¿ya? En definitiva, eso tuvo quizás un efecto particularmente en jóvenes que estaban intoxicados con esta idea de que había que cambiarlo todo, no se sabe por qué, y en el fondo se mentía sistemáticamente respecto de los canales. Yo no niego que los canales, todos los canales, toda la prensa escrita, particularmente la prensa escrita, que es un oligopolio, las radios de alguna manera hay una influencia quizás excesiva del capital, de los avisadores, pero en general todos los medios en que trabajan periodistas en general tienden primero a mostrar la realidad de los hechos y luego a buscar interpretaciones y a matizar esas opiniones y a permitir un debate. En las redes sociales esa cuestión es bastante difícil. O sea, hay expresiones que son más bien de odio y que se mantienen en el tiempo. De hecho, hay algunas situaciones que a mi juicio son curiosas. En el diario Mercurio, por ejemplo, en la página de las cartas, que es la segunda página, generalmente ustedes no escuchan o no leen cartas que sean ofensivas, que sean injuriosas para la gente, ¿ya? Son más bien respetuosas. Pero Nemol, después de dar la información, se pregunta, ¿qué opinas tú? Y ahí la gente destila su odiosidad, su segundo de libertinaje verbal, en que la presidenta Bachelet es una gorda, inepta, en que Piñera es un ladrón, una serie de injurias que se pueden expresar de una manera no libertariamente o liberalmente, sino que libérrimamente, abusando de la libertad para injuriar y para marcar a la gente con esa odiosidad. Eso siempre me ha extrañado, ¿ya? De hecho, en algún momento me gustaría que esto lo discutiera el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, porque obviamente a mi juicio es algo que difícilmente se puede mantener. Tengo un problema porque no estoy viendo nada en la pantalla. No sé si me están... Perdón, la escuchamos muy bien, de todas maneras. Sí. Ya. Bueno, eso es lo que quería plantear como un adelanto, pero en el fondo yo quisiera conversar también con ustedes, porque ya les digo, no he preparado ninguna charla magistral, creo que soy incapaz, impotente de poder hacer una charla magistral, pero sí me gusta a veces conversar y poder contar la experiencia. Yo no soy una persona que esté, que conozca toda la tecnología, de hecho estoy dependiendo ahora de mi mujer y de mi hijo con este aparato, ¿no? Porque un poco soy una persona del pasado.
del pasado del periodismo y no de este futuro apabullante al cual nos estamos enfrentando y que en materia de comunicaciones se ha mostrado con una capacidad de innovación, de cambio. Esto mismo que estamos experimentando en este momento hasta hace, no sé, 3, 4 años era prácticamente imposible. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Súper. ¿Le parece bien entonces si es que abrimos la oportunidad entonces para que nuestros asistentes puedan comenzar a dejar sus preguntas? Ya veo que en el chat están dejando algunas. Y para poder guiar esta parte de conversatorio, de poder ir abriendo la conversación en este sentido y responder sus preguntas, queremos invitarlos a que dejen sus comentarios a través de nuestro chat del grupo de Zoom y esta conversación la haremos con la guía de también periodista con amplia experiencia en televisión, exalumno UVM, docente y conductor radial, Claudio Mardones. Así que le invitamos ahí a que saque su muteo del micrófono para que iniciemos esta conversación. ¿Saco el muteo yo? No. Usted Ya, lo perdón. escuchamos excelente. Ahora el profesor Claudio Mardones, ahora sí lo escuchamos. Así es, Nicole. Feliz de verte, Santiago, después de tantos años. Yo le comentaba un poco a la gente que hicimos una reunión el sábado y no nos veíamos hace muchísimo tiempo. Tuve el honor de trabajar 12 años, un poquito más, en TVN y me impacta tu humildad, claramente, siempre característica de tu personalidad, y yo decía que para mí encontrarte con 22 años en ese canal que tanto cariño le tengo a la televisión pública y un poco lo que tú estabas hablando, encontrar a este gigante del periodismo que con mucha humildad hoy día nos dice que le queda grande hacer una charla académica. Yo creo que a todos nos queda pequeño también poder escucharte desde tu experiencia. Santiago, quizás ver desde ahí la crítica que tú muy bien hacías con respecto a los medios de comunicación, la crítica también al sondeo que haces de quiénes son los receptores de la crítica que se hace externa, los medios alternativos, ¿cierto? Hoy día que conforman esta más media, las redes sociales y tantas otras cosas que van alterando un escenario que nos parecía lógico, quizás entre comillas cómodo, pero desde ese punto de vista, la investigación, quizás ahondar un poquito en la investigación, tiempos de crisis, antes de que demos paso a nuestras preguntas, y por supuesto, cómo ves el mundo después de una pandemia, después de un estallido social, y sumándole ahora desde tu experiencia claramente que te veíamos todos en los conflictos sociales, en los conflictos internacionales, esta sensación que ya nos da de que el mundo, desde un George Floyd asesinado, ¿cierto?, en Minneapolis, un mundo que se comienza a levantar desde un solo concepto que es el racismo, pero que tenemos todos claro, que son muchas las cosas y las injusticias sociales que se pueden leer detrás de ese concepto. Santiago. Bueno, yo creo que, en primer lugar, la investigación para mí es casi sinónima de periodismo. O sea, el periodista que no investiga, incluso para hacer vida social, bueno, difícilmente no está ejerciendo bien el oficio. El oficio nuestro de investigar tiene que ver cómo hacer la pregunta. Para eso hay que investigar, ¿ya? Porque no cualquier pregunta se puede hacer. De repente los periodistas, no sé, yo veo las entrevistas con Mañalich y veo que los periodistas de partida hablan de preguntarle, que suena rarísimo eso de preguntarle, en lugar de hacer directamente la pregunta y contrapreguntar cuando se tengan antecedentes que invalidan lo que está diciendo la autoridad. Entonces, la pregunta y la contrapregunta son fundamentales en términos de la persona que va a hacer la pregunta o que va a hacer la contrapregunta. O sea, la investigación para mí es fundamental. Y la investigación que tiene que ver con meterse en temas que son complicados y que son difíciles. Bueno,
es un tema importante porque a veces en los medios existe miedo. Existe miedo, por ejemplo, a tocar temas que tengan que ver con el poder, que tengan que ver con los militares, que tengan que ver con el Estado, que tengan que ver con organizaciones o con reparticiones públicas, que tengan que ver con corporaciones que agrupan al sector empresarial, con denuncias que de repente apuntan a los supermercados, porque claro, los medios de comunicación, incluso Televisión Nacional, tienen que transmitir publicidad, transmitir aviso, y de repente uno dice, bueno, pero tenemos un problema, no sé, en el Jumbo, tenemos un problema en el Santa Isabel, o en el supermercado Líder. Vamos a decir, vamos a informar sobre que están vendiendo carne digamos, con el periodo de vigencia que estaba vencido, y qué hacemos si pasa eso. Yo he tenido experiencias como esa. Hace varios años hicimos un reportaje sobre las bebidas, ¿ya? Y qué pasaba o qué había pasado con la presión excesiva que tenían algunas bebidas, o con los desechos que tenían algunas bebidas. Y eso afectaba, por ejemplo, a la Coca-Cola. El año anterior, Coca-Cola y la embotelladora andina me había dado el premio de periodismo, la embotelladora andina, que era un premio bastante suculento, que incluía un viaje a Oslo, en Noruega, la entrega del premio, en fin. Entonces después vino esta historia de mostrar los problemas que tenían las botellas de Coca-Cola. Entonces, cuando supieron que yo iba a dar este reportaje, la gerencia dijo, bueno, pero ¿y la Coca-Cola, qué sé yo? Bueno, vamos a llamar a la Coca-Cola, pero se los doy timbrado, como se dice ahora, que van a hacer algo para evitar la transmisión del reportaje. Llamé a la Coca-Cola, y como en la Coca-Cola como que no entendían que yo estuviera haciendo un reportaje sobre la Coca-Cola si el año anterior ellos me habían dado un premio de periodismo. Bueno, pero dije, la situación es esa, tenemos una serie de denuncias, tenemos registrado informaciones, tenemos entrevistas con personas que sufrieron problemas con la botella de Coca-Cola, una que encontró determinados desechos, otra que le reventó por excesiva presión, desgarrado algunas arterias de los brazos. En definitiva, ellos no quisieron responder, pero se dirigieron directamente a gerencia comercial, para evitar que se transmitiera ese reportaje. Bueno, esos son tipos de influencias directas, de presiones directas que hacen algunos organismos, entidades o empresas, ¿ya? Frente a las cuales a veces las gerencias de la televisión, de los distintos canales, se complican. En el caso nuestro también, pero el caso nuestro tiene la particularidad que existe un directorio que es pluralista, ¿ya? Y que es difícil pasarlo a llevar, ¿ya? O sea, realmente tú puedes demandar esto, y además tenemos una cláusula de conciencia. Si tú haces un reportaje y alguien del directorio lo interviene, tu editor lo interviene, y tú estás disputando esa intervención, o no estás de acuerdo, tú tienes el derecho a exigir la cláusula de conciencia. Eso significa que a ti te pueden echar, pero tienes que pagarte toda la indemnización como corresponde, pero tú tienes derecho a que no salga ese reportaje al aire, porque es tu derecho, es tu producto intelectual, es tu creación, es tu reporteo, es tu investigación. Y eso yo creo que nos hace muy bien. Ojalá en todos los medios pudiera existir eso mismo, pero no puedo negar que incluso ahora, hoy, nuestro canal sufra esas presiones, o alguien sienta el temor, un temor sordo que está ahí. Si tú haces un reportaje, no sé, sobre los militares, sobre el capitán Harvey,
sobre los gastos reservados del cobre, sobre el enriquecimiento ilícito de algún comandante en jefe. Bueno, se encienden, como dicen en esta expresión que se ha popularizado, se encienden todas las alarmas. Y claro, hay un debate. Me gustaría que en todos los canales pudiera existir también este debate y esta discusión. Y lo digo porque obviamente en otros canales, el mismo Canal 13 en algún momento hubo un reportaje sobre el aceite o sobre no sé qué problema que tenía una gran empresa, un gran consorcio. Bueno, prácticamente salieron todos los periodistas que estaban a cargo de un programa que se llama Contacto. Eso me lleva a plantear la necesidad de que los periodistas tengan bastante fuerza al momento de luchar por sus convicciones y por determinados principios del periodismo, que tiene que ver no solamente con la libertad, sino que también con la información libre, pluralista, y que no esté sometida a las presiones de los organismos o de los partidos políticos o de las grandes empresas. Hay que plantearse inmediatamente. Yo recuerdo una vez, perdone que me alargue, ¿no? Pero recuerdo una vez que el ministro del Interior, que en ese momento era el actual presidente del Partido Socialista, Elizalde, en algún momento él hizo una conferencia, un punto en La Moneda, y se refirió a distintos temas, ¿no? Que yo no recuerdo exactamente. Entonces hubo un periodista nuestro que le hizo una pregunta complicada y difícil, ¿no? al ministro. Y él respondió, pero después en una parte el ministro llamó al periodista nuestro y le preguntó y le dijo, oye, pero ¿por qué me hiciste esa pregunta? El periodista le dijo, bueno, pero si era un tema importante, sí, pero... Y le llamó la atención. El periodista llegó al canal y contó ahí a todos, pero nadie reaccionó mucho, entonces también me contó a mí. Yo encontré que eso no podía dejarlo pasar. Yo por lo menos no lo iba a poder dejar pasar. Y mandé una carta a la segunda en ese momento, ¿ya? Señalando lo que había pasado y lo impropio de la conducta del ministro. Esto salió, la segunda salió a no sé, a la tarde, y a las 3:30 o 4 me llama Elizalde al canal y me dice, yo pensé, aquí voy a tener una pelea gorda con este señor, ¿ya? Pero al revés, el tipo me dijo, mira, leí tu carta, la verdad es que me siento pésimo, me siento avergonzado, la verdad es que no estaba en mi ánimo hacer eso que aparentemente hice por lo que tú dices y qué sé yo, pero no sé, debo haber estado, no sé, en un mal momento, pero me dio todas las explicaciones y me dijo, por favor, dile al periodista y dile a todos los que están, a los periodistas que pueden haber sentido afectados por esto. Bueno, él se portó correctamente, pero ese tipo de expresiones, ese tipo de situaciones, de repente son frecuentes. Y si uno no las para, la autoridad, el obispo, el general, el presidente, el ministro, se sienten con derecho a estar impugnando. Una cosa es que te impugnen si tú mentiste, si caíste en un error gravoso, colosal, no sé. Está bien, está todo el derecho, tienen todo el derecho las personas a exigir una rectificación, pero es distinto cuando de una manera, con determinados subterfugios, subterráneamente, te están tratando de impedir que digas, que hables sobre la verdad de los hechos o que puedas entregar tu interpretación de los hechos. No sé si respondo, pero eso es lo que se me ocurre en este momento decir. No te escucho en este momento. Hay que sacar el micrófono. El profesor Claudio ahora se reincorpora para poder continuar con las preguntas.
Bueno. Sí, ahí estamos. Ahora Lo sí que pasa es que sí lo escuchamos. estábamos silenciados. No, bueno, bien lo que tú dices, Santiago, con respecto a estas formas, entre comillas, sutiles de abuso de poder y de aquellos que detentan el poder. Yo voy a comenzar quizás a invitar a la gente a que nos haga preguntas. Tenemos ya algunas, Santiago, y por supuesto decir que tenemos muchísimo público conectado online. Estamos siendo transmitidos por radiovm.cl y también por Radio Valparaíso 102.5 a toda la quinta región y 90.9 a la región de Coquimbo, a través del programa Twitter Café, que también nos están escuchando por ahí. Santiago, vamos a aprovechar de elegir unas preguntas de una alumna aquí, Catalina Oteiza. Con respecto a la primera parte de lo que hemos conversado, dice, ¿cuáles son las exigencias que necesita el periodismo en tiempos de crisis y convulsiones sociales? Ella agrega, por supuesto, además de interpelar a las fuentes y tener un compromiso con la verdad. Tú te referías a esto cuando partimos un poco, ¿cierto? Con respecto al poder que va tomando también las redes sociales y esta pérdida un poquito de control y quizás este castigo innecesario a los medios de comunicación, en este caso años tú en la televisión pública y ejerciendo un periodismo honesto y en profundidad certera, digamos, Santiago. Pues yo creo que lo fundamental es la ética, es tener claro cuál es el deber ser del periodismo. Yo debo confesarles, y me van a perdonar mucho, pero tengo mis dudas respecto del periodismo corporativo y del periodismo de las relaciones públicas. Yo sé que ustedes imparten esa carrera, pero yo tengo mis dudas respecto de eso. ¿Ya? No sé si es el mismo carril por donde deben ir el periodismo corporativo, el periodismo de las relaciones públicas y el periodismo. Para mí el periodismo es otra cosa. Tiene que ver con cuestiones más fundamentales. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con interpelar al poder, pero estar sirviendo al poder o trabajar para un ministerio, no sé. Yo lo entiendo, pero no sé si es lo mismo. En Estados Unidos, por lo menos el gran periodismo, el periodismo del New York Times, de periódicos como ese, son muy severos para hacer el escrutinio del trabajo periodístico. En Chile es lo más normal que en alguna empresa o que algún organismo público te invita a almorzar, por ejemplo, ¿ya? O te invita a un cóctel. En Estados Unidos los periodistas en general no aceptan eso, no aceptan invitaciones a comer. Te dicen algo muy simple. There's no free eating, ¿no? No hay comida gratis. No hay comida gratis. O sea, si te invitan, de alguna manera te están cooptando, ¿ya? Y a mí me gusta mucho eso. Es cierto que más de una vez me han invitado a comer, pero siento que debiéramos seguir este modelo anglosajón que a mí me parece muy sano. No dejarse cooptar por personas que de alguna manera te crean un ambiente grato, propicio, pero en el fondo a veces hay una cosa también subterránea que va por abajo y que hay una pretensión de alguna manera de manejarte o de controlarte. Yo creo que, claro que depende también de los medios, pero por eso te digo, en Estados Unidos los medios casi todos son empresariales, pero la ética va por un carril y la propiedad del medio en general va por otro carril. En general, por ejemplo, en el New York Times, los últimos, no sé, 20 o 30 años, la propiedad iba por una parte, igual que la propiedad del Washington Times, y la opinión o el trabajo periodístico iba por el otro lado. Entonces, el gerente en general no se metía en temas que tenían que ver con la esencia del periodismo,
con lo que se estaba informando, con qué es lo que debía reportearse, a quién se debía entrevistar, cómo se debía hacer la pega. En Chile no, en general tengo la impresión de que los gerentes de los medios se meten mucho en el cómo se informa, y esa cuestión también me preocupa. Yo creo que el periodismo quizás no tiene los niveles que tiene en Europa o en Estados Unidos, pero hay avance. Ya, yo creo que eso es lo rescatable de estos tiempos. Hay avance, hay políticas editoriales. Ya, en el canal nuestro nosotros tenemos un libro que se llama le llamamos el libro de Petete, pero son las orientaciones profesionales, orientaciones éticas. ¿De dónde las sacamos? Digo de dónde porque yo también participé en la redacción de esas orientaciones programáticas, ¿ya? Bueno, fundamentalmente de las guidelines de la BBC, que para mí es como un modelo, porque es un canal público, pero que realmente, llegado el momento, ellos pueden hacer algo muy diferente a lo que quiere el Estado. Durante la guerra de las Falkland o de las Malvinas, la BBC estaba informando y a la Thatcher y al gobierno le parecía pésimo que informaran de los problemas que se estaban registrando en las Falkland para lograr justamente el desalojo de los argentinos. Pero los tipos mantuvieron en rigor periodístico la defensa de determinados principios de informar al margen de lo que quisiera el gobierno, de lo que quisiera el Estado británico, en orden a que la BBC fuera como un altavoz de las políticas que se estaban ejerciendo. Entonces se empezó a usar palabras que en el fondo herían también a los periodistas, un poco decir, pues, un poco patriota, no están participando, están ayudando al adversario o al enemigo. Yo creo que el periodismo quizás no estamos a años luz de ese tipo de conducta ética, pero debíamos apuntar hacia allá. Es como cuando hablamos de la sociedad que queremos, ¿ya? Yo personalmente apunto a una sociedad que se parezca más a la sociedad escandinava que a la sociedad china o a la sociedad norteamericana, ¿ya? Porque me parece que es un modelo mucho más justo. Pero pienso que debiéramos apuntar hacia eso, hacia algo que sea mejor de lo que tenemos, sin olvidar que este es un país que algunas cosas ha logrado, pero me da la impresión que siempre hay que apuntar hacia arriba en términos de ética, en términos de esfuerzo profesional, de respeto a las personas, a la dignidad humana, de esclarecimiento de cosas oscuras que están en el ambiente. Yo creo que es un deber nuestro, no justamente por hacer reventar todas las instituciones, sino que de alguna manera contribuir a depurar nuestras instituciones, la política, y en fin, todo lo que hace que Chile sea Chile. Correcto, correcto, Santiago. Solamente mencionar ahí tuvo el libro de Petete, que ya, ¿no es cierto?, también fuiste parte como representante de los trabajadores ante el directorio. También es importante quizás escuchar eso un poquito más adelante desde el punto de vista de esa representatividad en un canal público, además, como es Televisión Nacional. Ese libro de Petete que todos los estudiantes en práctica, que esperamos, muchos más aquellos que hacemos televisión en esta universidad, muchos más, como lo hice yo en algunos momentos en la práctica, en TVN, y que queremos, y todos los años tenemos ganas de que más estudiantes nuestros entren a la televisión pública también a hacer su práctica, y tienen que leerse ese libro de Petete donde están las formaciones claras, donde tú participaste también. Y también hacer alusión ahí al premio, tú que mencionabas que es el premio Embotelladora Andina, que después te toca, un premio muy importante, sin lugar a dudas, desde mi mirada, a lo mejor tú vas a ahí estar en desacuerdo conmigo, pero porque tú ganaste el premio desde tu sencillez, pero es sin lugar a duda uno de los premios periodísticos más importantes de este país, que además permite ese viaje a Noruega y, por supuesto, estar presente en la entrega del premio Nobel. Y claro, te toca a ti después hacer este reportaje que yo recuerdo sobre esta gente que explotan las botellas, que revientan, que explosionan, que le causan daños. Vamos a seguir, Santiago, vamos a darle paso
con cámara y audio. Le agradecemos a Martín Ferrer, quien es quien nos ayuda, un docente también de la Universidad de Viña del Mar, y un hombre que también trabajó muchos años en televisión, para que abra el micrófono, y de Elizabeth Utreras, estudiante de periodismo, quien ya la tenemos en cámara. Y Elizabeth, para que tú realices tu pregunta. Si liberas tú el audio, ahí estamos. Elizabeth Utreras, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre también las críticas que se han hecho al rol del periodismo dentro de la crisis sanitaria, muchas veces catalogado de periodismo alarmista. ¿Qué otras características debería tener un periodista en Chile hoy? Y según su opinión, ¿qué medios o periodistas se han destacado y lo han hecho bien? Bueno, Gracias. yo creo que el periodismo en general lo ha hecho bastante bien en este periodo de pandemia. Creo que ha reconquistado a un gran público que antes se había alejado, particularmente gente más bien joven, que se había alejado, que tenía esto suerte de mitos falsos respecto de que el periodismo en la televisión o en los medios lo único que hace es decir mentiras. Yo creo que en general este periodismo ha tratado de ponerse del lado de la gente y reportear lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo. Probablemente en un primer periodo pecó de timidez, ¿ya? Porque en el fondo todo el país pensaba que aquí se estaba haciendo el mejor de los trabajos sanitarios, ¿ya? Pero claro, el periodismo fue más bien blando respecto de cuestionar las políticas públicas que se estaban aplicando. Y de alguna manera acogió también a un sector político y lo metió a los canales y a las radios y a todos los medios. Es decir, los alcaldes se transformaron ya en personajes cotidianos, en panelistas de la información. No sé, a mí en general tengo alguna duda si fue positivo hacer eso, pero yo diría que en general en este tiempo el periodismo se ha portado bastante decentemente. Por supuesto que si uno mira el contexto por ejemplo, de una transmisión televisiva, bueno, una transmisión televisiva tiene periodismo, pero también tiene el matinal, también tiene otros programas en los cuales se habla de distintas cosas o se trata de crear un ambiente familiar o de estar con la familia, y no se usan los mismos criterios rigurosos que tendrían que usarse en el periodismo. Pero yo no diría que hay una particular morbosidad en los reportajes que hemos hecho en la televisión. Yo diría más bien que ha sido al contrario, ha existido una cierta ponderación, de repente excesiva, moderación a la hora de cuestionar cosas significativas. O sea, el hecho de que Chile en este momento sea prácticamente el país que tiene más contagios en el mundo en relación con su población, algo nos está diciendo, ¿ya? Algo no hicimos bien. Pero no solamente lo está diciendo en función de lo que las autoridades pueden haber hecho o no hecho, o hecho mal, sino que también está hablando de nosotros, de la gente, ¿ya? Y la gente en Chile puede que tenga muchas virtudes, pero tiene también bastantes defectos. Y esos defectos de repente nosotros somos reacios a decirlo, ¿ya? A decir, oiga, esto está mal. Esto es como el Transantiago. El Transantiago durante años, tú escuchaste que era malo, que el servicio, y mucha gente no pagaba. Y gente decía que yo no pago porque es malo el servicio. Mentira. No pagaba porque hay problemas con nosotros los chilenos. Somos bastante ladronazos, ¿ya? Hay un tema ahí de evitar los pagos. Hay un problema ético que está en nosotros, ¿ya? Yo cuando hice un reportaje sobre esto, sobre el Transantiago, bueno, había un 20% de la gente en el barrio alto
que no pagaba, claro, en los sectores populares era un 35, un 40, un 45%, pero aquí arriba donde supuestamente la gente no tenía ninguna necesidad, tampoco pagaba. De vez en cuando nosotros tenemos que ser duros con nosotros mismos. Es decir, si las manifestaciones del 18 de octubre y después se mantuvieron durante meses y meses, y hubo destrucción, y hubo incendio, y hubo delitos que se repetían hasta la náusea, ¿ya? E inscripciones canallescas en los muros públicos y privados. O sea, eso tendríamos que haberlo condenado con fuerza. Eso es antidemocrático, ¿ya? Esas expresiones de odio, Paco muerto, Paco que no viola, Paco esto, para lo otro, a quemarlo todo, o sea, una serie de expresiones que ni siquiera son características del sentir chileno, sino que se transformaron en voces realmente de odio. Y quizás nos faltó decir, no, esa cuestión, eso no está bien, está mal, eso va contrario a los derechos humanos, va a los derechos de las personas, a la libertad, eso es parte de un libertinaje obsceno que se está produciendo en las calles. Esa cuestión para mí siempre ha sido inaceptable. Yo hice un reportaje en Valparaíso, en la calle Conde, y vi, qué sé yo, el miedo, el terror de la gente, que se forraba con hierros todas las paredes o forraba las vitrinas. Esa cuestión era indigna. O sea, que tú además ya desconfías de todo, te dices, bueno, por aquí los carabineros nunca llegan. Pero nos faltó justamente decir, eso es pésimo, eso no nos hace bien. O sea, en Santiago, si se hubieran permitido un poco más, los tipos habrían entrado a la Biblioteca Nacional y lo más probable es que lo hubieran quemado. Eso no está bien, y eso es parte no diría de la gente, pero hay mucha gente que de alguna manera ve y mira para el lado. Y no hay que mirar para el lado cuando se está afectando el patrimonio, ya sea el patrimonio de libertad o el patrimonio urbano, el patrimonio artístico, el patrimonio que tiene que ver con la creación y con la construcción del Chile republicano. Ahí ya estamos con el audio, porque... Perfecto, Santiago. Vamos a tener también, por supuesto, algunas preguntas de alumnos y docentes de Relaciones Públicas, pero antes vamos a tomar a Sofía Pedernera, alumna de periodismo. Sofía, ¿estás por ahí? Hola. Hola, bien, te tenemos en cámara, Sofía, y por supuesto, tu pregunta. Hola, buenos días, espero que estén todos muy bien. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que debe cambiar el periodismo en Chile para retomar la confianza de la ciudadanía? Bueno, yo creo que los periodistas yo creo que tienen que empoderarse más de sus derechos y de sus obligaciones, punto uno. Los periodistas debemos informarnos y prepararnos mejor. Los periodistas debiéramos por lo menos hablar un segundo idioma como principio. Los periodistas debiéramos ser cada día más curiosos e informados y lectores, ¿ya? No solamente de publicaciones en Chile, sino que publicaciones en el extranjero. Debiéramos ser personas cada vez más cultas, más preparadas, sin perder la calle, sin perder el contacto con lo que está pasando en el Chile profundo. Yo eso es lo que creo. Creo además que muchas cosas que tienen que ver con el periodismo no tienen que ver con los periodistas, sino que tienen que ver con los dueños o los gestores de los medios de comunicación. Y debiera también haber una crítica permanente, una autocrítica respecto a lo que estamos haciendo. Yo echo de menos un trabajo más profundo del colegio de periodistas, ya que desgraciadamente de repente o durante muchos años se ha transformado más bien en un botín político. Echo de menos
un trabajo del Colegio de Periodistas que analice determinados problemas que tienen que ver con el periodismo, y no solamente con las empresas, ¿ya? Con las coberturas que se hacen, la cobertura de esta misma pandemia, que alguien lo analice seriamente, ver qué es lo que pasa con los premios nacionales de periodismo, tendría que haber un sistema, no sé, más objetivo respecto de la presentación de los candidatos y a quién estamos premiando y por qué lo estamos premiando. Yo sé que hay problemas que son de difícil resolución. ¿Cuál es la influencia de una gerencia de un medio de comunicación en la conducción periodística? ¿Es correcto eso o no es correcto? La exigencia, por ejemplo, a un medio como el nuestro, por ejemplo, como Televisión Nacional, la exigencia de que cada vez sea, a pesar de los problemas económicos que tiene, bueno, que sea más proactivo en el desarrollo de la investigación periodística, que sea más libre, que sea más autónomo respecto de los poderes públicos, respecto de las entidades que tienen determinada fuerza, que no se apequene frente a esos poderes, que pueda interpelarlo con fuerza, que no haya temor a la hora de informar. Bueno, obviamente no en todos los medios se puede hacer lo que hay en Televisión Nacional, digamos, pero ellos también debieran manejarse con un código deontológico poderoso que evite que la línea del dueño se transforme en la línea del periodismo y de alguna manera condicione lo que el periodista está escribiendo, reporteando y presentando en sus notas. Eso se me ocurre. Ahora, si lo tuviera que escribir, seguramente lo haría con más propiedad. No es lo fuerte mío estar hablando o haciendo peroratas sobre estos temas, pero tengo ideas más o menos definidas que por escrito las expreso mucho mejor, pero eso es lo que te podría decir en este momento. Perfecto, don Santiago. Vamos a continuar y en el chat, que está ardiendo nuestro chat, así que vamos a dar después inicio a preguntas de nuestro chat, preguntas cortas, respuestas cortas de nuestro gran invitado, Santiago Pavlovich. Vamos con la docente, con la profesora y docente académica de la Escuela de Relaciones Públicas, Alessandra Bosco, que sin lugar a dudas tendrá alguna mirada con respecto a tu apreciación que comentaste sobre relaciones públicas y las otras miradas, ¿cierto? Desde el periodismo. Te ríes, Santiago, pero estamos ahí claramente bien. Alessandra, si no me equivoco, también tendrás tu apreciación al respecto. Bienvenida, sí. Así que docente también de la Escuela de Relaciones Públicas, de esta ESCOM que cumple 30 años y que damos inauguración al año académico con este gran periodista, Santiago Pavlovich. Alessandra, bienvenida. Hola Santiago y hola a todos. La verdad es que, bueno, yo hago clases de este año en Relaciones Públicas, pero soy un demonio seguramente aún mayor para Santiago porque soy ingeniera comercial. Así que mi pregunta va más o menos por ahí, tratando de sacarte un poco de tu papel de periodista, sobre hoy en día la pandemia ha mostrado, yo creo que ha mostrado la peor cara de la desigualdad. O sea, todos sabíamos que existía, el estallido social lo puso en la palestra, pero hoy día lo estamos viendo en carne propia, lo que ha significado, digamos, su proliferación, digamos, cuando entró en los sectores más vulnerables. Eso, sin embargo, nos ha llevado a poder, de alguna forma, innovar en la manera de comunicarnos, y sacándote un poco de ese papel de periodista y un poquito más al lado de comunicador, podemos hacer reuniones, por ejemplo, por acá, sin tener que trasladarnos. Podemos hacer teleconsultas a un doctor, ya sea a través de, qué sé yo, videollamada. También está la teleeducación, y se han ido de alguna manera forzosamente teniendo que ir obteniendo estas innovaciones a raíz de la pandemia,
que también todos los que somos profesores sabemos las dificultades que ha traído no solo para nosotros, sino que especialmente para los alumnos que no tienen acceso a ella. Sin embargo, como comunicador, ¿tú no crees que ahí existe una oportunidad a largo plazo que permita de alguna manera contribuir desde las comunicaciones a atacar justamente esta desigualdad en la medida que podamos focalizar los recursos y hacerlos más eficientes desde el punto de vista de poder llegar quizás a una población mayor, ocupando herramientas de comunicadores y donde nosotros quizás vamos a ser de alguna manera fundamentales en poder implementar nuevas estrategias que potencien o que ataquen la tremenda diferencias sociales que hay en nuestro país. Yo en principio te diría que sí, yo creo que eso puede pasar si se amplifica realmente el radio de los comunicadores que no sean justamente los grandes medios de comunicación. Pero también tengo mis dudas respecto de eso. Pienso que en lo fundamental este es un trabajo que tiene que ver con la sociedad. Si la sociedad se instala en la sociedad que hay que hacer determinadas transformaciones sociales y económicas que van a ser a mediano y largo plazo, que tienen que ver desde una nueva constitución hacia cuál es el sistema impositivo que más nos conviene, con un verdadero cambio sustancial en la educación, ¿ya? Porque ese es un tema principal respecto de la desigualdad en Chile o de la falta de equidad. Prácticamente solamente un 7% de los niños se educan en colegios privados de cierta calidad y el resto no. Entonces, para mí la tarea de la comunicación es significativa, pero más significativa sería si pudiéramos provocar una gran transformación en el sistema educativo y hacer que el sistema educativo sea más inclusivo y que permita que los chicos de distintos sectores puedan formarse de una manera mejor. Yo no estoy en contra de la educación particular, aunque yo específicamente me eduqué en una escuela pública, pero después en un colegio con sostenedor y después en la Universidad de Chile. Pero creo que el Estado está al debe en esos dos ámbitos que son fundamentales, en la salud y en la educación. Y yo creo que eso no se compone con más o menos comunicación, sino que se compone con un esfuerzo resuelto para producir ese cambio sustantivo que haga que los niños de distinta condición social tengan una mejor educación. Es difícil porque además muchos de esos niños vienen de hogares desestructurados, de hogares donde hay violencia y distintos problemas. Pero para evitar que en el futuro, no solamente para evitar, sino porque es necesario como seres humanos viviendo en un país que formamos una comunidad, para evitar violencia en el futuro, debiéramos transformar esa realidad educacional y esa realidad de la salud, ¿ya? Porque en Chile en este momento, y es significativo decirlo, el promedio de edad es prácticamente 80 años, 79 para los hombres, 80, 81 para las mujeres. Pero ese es el promedio. O sea, en Vitacura el promedio es 88, 89. Ya en Las Condes, 88, 89 hasta 90. Y en los sectores populares es 60, 61, 62. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas que son anclas que nos están impidiendo avanzar. Porque Chile ha avanzado una barbaridad, es cierto. O sea, hace 30 años, al fin de la dictadura, nosotros teníamos, qué sé yo, 50% de gente viviendo en la pobreza. En este momento, qué sé yo, hay un 9, un 10% de gente viviendo en la pobreza. Pero no es suficiente. Es obvio que estamos un poco atrancados, estamos topados en este desarrollo. Y este desarrollo, a mi juicio, para ser integral y que construya sociedad y que la mejore, bueno, tiene que
hacer esfuerzos especiales para tener una cancha más pareja para los niños y para la salud de las personas. Yo no sé si con eso respondo, pero esa es por lo menos mi impresión, señorita ingeniera. Perfecto. Santiago, ahí está respondiendo, ¿cierto? Alessandra Bosco, docente de la Escuela de Relaciones Públicas. Vamos con nuestros alumnos en el chat porque nos tienen ahí invadidos. Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Dice Felipe Orellana Gamboa, ¿podríamos hablar acerca de sus experiencias cubriendo guerras? Mira, qué simpático, Santiago. Nuestros alumnos tienen 17 años. Ellos no habían nacido cuando nosotros, los que estamos más viejitos, ya te veíamos en Informe Especial cubriendo guerras, y también dice cómo un comunicador debe enfrentar y reportear en tiempos de crisis en situaciones donde su vida incluso correr peligro. Recuerdo también esa imborrable imagen y ese imborrable momento en que Abner Matsuka, nuestro querido, es herido en la ex Yugoslavia, ¿cierto? No sé dónde estaban, no recuerdo especialmente dónde estaban. Te deja esas dos preguntas, Felipe Orellana Gamboa. Experiencia cubriendo guerras y cómo debemos en situaciones donde actuar. Se pone en peligro nuestra vida como comunicadores. Mira, yo nunca me lo planteé seriamente cuando me preguntan, tú que corresponsal de guerra. Yo nunca dije que era un corresponsal de guerra. Yo simplemente me definía como una persona que había sido enviada a una determinada cobertura. Yo sí conocí muchos corresponsales de guerra en Bagdad, en Irlanda del Norte, en el Líbano, en Israel, que realmente pasaban de guerra en guerra. Muchos de ellos eran freelance y eran contratados por distintos medios y viajaban mucho y la pasaban mal, y muchos de ellos murieron. Pero para mí fue como algo natural. La cobertura de conflictos, algo que siempre me atrajo. No sé si era un tema adrenalínico o si era un tema de sublimación. Yo viví el golpe de Estado y viví la represión y las desapariciones de gente, y eso fue una herida catastrófica en el alma de Chile, una cosa que hasta ahora no se ha superado. Y vivimos ese baño de sangre y de desapariciones. Y a mí me parecía que al reconstruir la democracia, al restaurarse la democracia, uno de los riesgos que teníamos y que estaba ahí era el retorno al salvajismo, el retorno a la violencia, o la apología de la violencia, ya sea por el lado de la extrema izquierda, por el lado del fascismo, de la ultraderecha. Entonces, para mí, la única solución era un desarrollo en paz de una democracia que además entregara determinados servicios, justicia a la gente. Entonces, el hecho de mostrar la violencia en otros lugares, la violencia en la tierra de mi padre, en la ex Yugoslavia, en Croacia, en Bosnia. Mi papá nació en un pueblito de Bosnia, un pueblito croata, pero en Bosnia. Mostraba un poco lo que pasa cuando no se resuelven los temas pacíficamente o con guantes de terciopelo, como la separación de la República Checa de Eslovaquia. Habían sido un país, Checoslovaquia, todo el mundo lo conocía como Checoslovaquia, y de repente dicen no queremos ser independientes, dicen los eslovacos, y los checos dicen ok, y se separan y se forman dos repúblicas distintas sin que haya una gota de sangre que haya corrido. Y en Yugoslavia, en el centro de Europa, a 200 kilómetros de Viena, donde están los productos más excelsos de la cultura, del canon occidental, de la música, del arte, de la literatura, ahí la gente se mataba, se destripaba, se hacían limpiezas étnicas, se asesinaba, se violaba y se asesinaba a mujeres y niños. Mostrar eso para mí era de alguna manera, yo lo pensaba subliminalmente, creo, no podemos llegar de nuevo a eso, no podemos llegar a las desapariciones, tenemos que construir un Estado, y para eso me gustaría mostrar
el horror de la guerra, el horror de la desesperación, del hambre, de la muerte, ¿ya? Yo creo que eso es lo que yo pretendía. A lo mejor nadie se dio cuenta, pero ese era un poco mi objetivo. Y no he ido a nuevas guerras porque simplemente no tenemos plata. Y cubrir la cobertura de un conflicto, bueno, es cara. La última vez no la última, pero una de las últimas veces fue estar en Irak, ¿ya? Y ahí estuvimos desde antes de que comenzara la guerra, durante la guerra y el fin de la guerra, el fin temporal que tuvo la guerra con la invasión norteamericana. Pero eso era muy costoso. A los pocos días ya no teníamos un céntimo, estábamos dependiendo prácticamente del desayuno que no pagábamos, o lo que nos traía el chofer que habíamos contratado con la promesa de que ya nos iba a llegar una remesa que a través de la embajada en Jordania nos iban a enviar. Pero el hacer esos reportajes para mí fue una experiencia realmente notable. O sea, estar en Afganistán con los mujahidines durante la invasión rusa, estar en Sri Lanka con la guerra civil que había asumido a ese país, o en Irlanda del Norte, esta tremenda lucha entre católicos y protestantes, que definitivamente se resolvió de alguna manera pacíficamente. Estar en esos conflictos me dio una visión de lo que pasaba en el mundo, que obviamente la gente decía, pero ¿cómo? Si está cada día peor la cosa en el mundo, está cada vez más violencia. Entonces yo decía, bueno, pero hay que leer la historia, estamos mejor que nunca. Es como en Chile, o sea, yo se los confieso, no creo, y yo he vivido bastantes años, no creo que hayamos tenido un mejor periodo que en los últimos 30 años, con todas las carencias, precariedades, lacras que pudimos haber tenido. Pero en la República nunca hubo un país que la gente tuviera más acceso a bienes de consumo, a bienes culturales. Y en Europa y en el mundo es la misma historia. O sea, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, solamente en Rusia perecieron 20, 30 millones de personas, ¿ya? 500.000 o 600.000 norteamericanos, no sé cuántos ingleses. O sea, en China, en Corea, fueron guerras espantosas, en Japón. Entonces, en este momento sigue habiendo violencia y sigue habiendo guerra, pero ni comparado con lo que pasamos en el siglo XX. ¿Y para qué hablar de Chile? O sea, también ha avanzado una barbaridad, y unos te dicen, no, pero es que eso es mentira, en realidad ahora la gente compra, pero se endeuda. Cierto, tienen razón, pero objetivamente, si uno ve los facts, se va a dar cuenta de que hay avance. Y eso, en lugar de decir, bueno, es como hemos avanzado tanto, ya tenemos que estabilizar la cosa. No, ese es un acicate para avanzar más y para tener nuevas conquistas y para que la sociedad se haga mejor, creo. Bien, Santiago, interesante saber que después de tantos años, a lo mejor no tenía la sospecha, pero que tú nos confirmes que tenía un profundo sentido para ti, desde el punto de vista personal y profesional, el cubrir una guerra, que tenía que ver quizás con el dolor de un Chile ensangrentado, ¿cierto?, dividido y, por supuesto, inmerso en lo que fue parte de nuestra historia con el golpe militar y la dictadura posterior. Santiago, tú dejaste un poco en bandeja el tema también del concepto de crisis en que estamos, y que es un concepto que va en el nombre de esta charla. Fernando Tapia y Giovanni Grondona también nos hablan, porque también tú dijiste con respecto a que hoy día no hay dinero, no se puede viajar, a lo mejor por la falta de que vive la televisión como medio. Hay otros medios como de investigación donde han continuado, como que tienen que ver, que no son cercanos a la televisión, pero aquí dos alumnos, Fernando Tapia y Giovanni Grondona, nos preguntan sobre este artículo. ¿Qué opinas sobre el periodismo y la investigación que se realiza actualmente en nuestro país? ¿Cómo le ves al futuro a este tema? ¿Y por qué crees que en la actualidad no existe tanto apoyo a la investigación
principalmente en los grandes canales de televisión? No sé, yo pienso que hay esfuerzos para hacer periodismo en Chilevisión, en el 13, en nuestro canal. Pero claro, hay un problema, hay una crisis económica muy fuerte. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en nuestro canal hace un mes despidieron 30 personas y antes habían despedido 40 más, o sea, prácticamente en un espacio de 20, 25 días salieron 70 personas. No porque fueran malos profesionales, sino porque realmente la situación económica del canal es muy mala desde hace varios años. Y no es solamente un tema del canal público, sino que de todos los canales. Prácticamente todos han tenido problemas y pérdidas bastante significativas. Hay canales que la afrontan quizás mejor. No sé, el Canal 13 en algún momento perdió 50.000 millones de pesos, pero claro, tiene una tremenda espalda de Luxich, que es el dueño del canal, pero ha perdido mucho dinero. Y eso ocurrió con Chilevisión también en el año pasado. Hay canales pequeños que apenas sobreviven, como la red. La publicidad se ha desplomado en el país. La actividad económica, ustedes saben, pues, el último índice de MASEC es menos 14%. En el fondo, eso ha golpeado a la televisión chilena en general, a la televisión pública en particular. Y eso es parte de la pandemia que estamos viviendo. O sea, en un país en que hay ya no sé cuántos cientos de miles de cesantes, bueno, toda la actividad económica está hibernando, si es que se puede usar esa expresión. Es raro que uno no conozca a una persona, dos personas en su propia familia que están desempleados, o que su pyme dejó de operar. Y eso es lo mismo que ocurre con el canal. Y así todo, bueno, se mantienen ciertos aparatos de investigación. Y hay gente que como CIPER, por ejemplo, que es un gran centro de investigación, que está recurriendo a la gente, como directamente a la gente para que los apoye, para que aporte un dinero para que ellos puedan mantenerse. Pero no es fácil, pero que la pandemia ha afectado a los medios de comunicación en Chile y en el mundo. O sea, la situación de los medios de comunicación en todo el mundo es complicada. Son solamente algunos los que han... En Estados Unidos prácticamente en cada pueblo había un diario antes, eso se acabó. O sea, hay 3 o 4 o 5 grandes diarios que son nacionales y el resto prácticamente ha desaparecido. Y eso tiene que ver, claro, con las tecnologías nuevas. Las tecnologías nuevas que permiten que se desarrollen las redes sociales y además la entretención alcanza un nivel muy diferente. O sea, tener Netflix en la casa, tener las películas a disposición, la que uno quiere ver. Bueno, todo eso es una transformación. Este es un mundo nuevo y es distinto. Es un mundo de comunicaciones, de información, de entretención que cambia sustancialmente. Antes eran medios, la radio hacía esto y tocaba música, la televisión tenía noticias y algunos espectáculos, pero de repente eso sufrió una explosión mediática y eso simplemente se ha traducido en que hay una realidad diferente a la que existía hasta hace 5, 10 o para qué decir hace 15 o 20 años, cuando la televisión todavía era el gran medio de comunicación. Pero ahora la gente se está informando de distintas maneras. El celular ya sirve para todo, sirve para comprar, para comunicarse, para informarse, prácticamente para todo. Entonces este es un mundo diferente y en el fondo
está lleno de incertezas, de incertidumbre. Y yo creo que eso nos está pasando a todos. Hay un ánimo de qué es lo que va a pasar, una sensación de inquietud, de miedo incluso. Es la realidad nueva, Claudio. Realidad nueva, y otros hablan de nueva realidad después de este retorno a esta nueva normalidad también después de esta crisis sanitaria, que sin lugar a dudas, como tú planteabas en algún momento, sin lugar a dudas se va transformando también en una crisis social. También responde a tu pregunta, a una pregunta que había hecho Cicely Sánchez, alumna de Relaciones Públicas y hoy día miembro de un tremendo medio de comunicación de redes sociales, que es Alerta Noticias Valparaíso, con más de 700.000 seguidores. Así que Cicely también apostaba por preguntar con respecto a los periodistas y la investigación. Voy a dejar en cámara en este momento a la alumna de Relaciones Públicas, Paola Narváez, para que se contacte de forma directa contigo, Santiago. Paola, bienvenida. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Yo la escucho muy bien. Hola, Santiago, un gusto. Saludos a todos. Mi pregunta es bien específica. Sin entrar en juicios políticos, que no es la idea, obviamente, y entendiendo que los principales actores en este momento de la crisis son el área de salud, trabajo y economía, entre otros, quisiera saber cuál es tu apreciación. ¿Consideras que las autoridades están dando el espacio que le corresponde a los profesionales de las comunicaciones en esta pandemia, en esta crisis? No sé si entiendo la pregunta. ¿Están dando el espacio? ¿Qué quiere decir con espacio? ¿Para trabajar en los medios públicos, en la administración No, pública? disculpa, para entregar la información, para asesorar en la entrega de información. Bueno, yo creo que las autoridades, el gobierno especialmente, están asesorados por periodistas, y a veces por buenos periodistas que tuvieron un desempeño destacado en medios de comunicación. Yo creo que ellos están asesorados por esos periodistas. No conozco ningún ministro que no tenga un grupo de 1, 2, 3 o 5 periodistas para trabajar, para asesorarlo en su respuesta o en su enfrentación o su confrontación a veces con la prensa, ¿ya? Pero obviamente los periodistas que están en los medios siempre tienen que ser más agudos, más incisivos para cuestionar, para preguntar, para investigar, ¿ya? Yo recuerdo a Alejandra Matus, que en algún momento hizo una investigación cuando nadie estaba preocupado. Hizo una investigación, a ver, quiero saber en abril, ¿cuántas personas morían regularmente en abril en Chile? ¿Ya? Entonces, casi todos los años morían en Chile, no sé, 4.500, 4.400, 4.700, y no variaba. Y de repente ella investigando sola, pidiendo preguntas, o sea, donde correspondía, al mismo Ministerio de Salud, bueno, hizo un catastro de cómo habían aumentado en abril las muertes. Ya no eran 4.600, 4.500, no eran, no sé, eran 5.000 y tantos. Es una investigación que también se hizo en Gran Bretaña y en otros países. Y de ahí se sacaba una conclusión que a veces los datos que se estaban dando no coincidían exactamente con la data que te entregaban esas investigaciones, ¿ya? Que generalmente eran muchos más. Así que no me extraña que en este momento el presidente Bolsonaro de Brasil prácticamente haya alterado el sistema de entrega de datos porque sentía que estaba siendo afectado su popularidad o la información que ellos entregaban o distraía al gobierno de otras preocupaciones. Pero obviamente siempre, yo creo que en las reuniones de pauta los periodistas debieran explorar qué podemos hacer para investigar, para saber si se nos está contando la verdad, si realmente es así, si se está escamoteando un gramo de la verdad o una parte sustancial de la verdad. Es parte central del trabajo periodista que muchas veces se hace en esas reuniones de pauta. A veces la reunión de pauta sirve para que digan, oye, tú te haces esto y está pasando tal cosa en defensa, entonces esto se va a preocupar de esto, y tú vas a la conferencia diaria del ministro Mañalich, pero de repente
hacer un brainstorm, de decir, bueno, a ver, ¿qué cosa se nos está escapando? ¿Por qué se nos está escapando esto? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuántos niños tenemos enfermos? ¿Ya? ¿O por qué ocurre tal problema no sé, qué pasa en la Araucanía? ¿Cómo ha afectado al movimiento, a los mapuches, la pandemia? ¿Los está tocando o no los está tocando? ¿Por qué mantienen la violencia? ¿Por qué día por medio están quemando un camión? ¿Ya? No tienen solidaridad con lo que está pasando en el país, o a lo mejor tienen una distinta solidaridad, o a lo mejor no les importa. En fin, hay muchas posibilidades de explorar, de investigar, de decir, vamos por este camino, o este camino no lo hemos advertido, o esto es importante y lo estamos ignorando, ¿ya? No sé, por ejemplo, yo no sé de ustedes allá en Valparaíso, pero Santiago se ha llenado de carpas de personas que están viviendo en los parques, cosa que hace 3, 4 años nadie advertía. Pero está en el Parque Bustamante, en el Parque Gran Bretaña, está en el Parque Forestal, están en las plazas, están alrededor en los bordes del río Mapocho. Hay una cantidad de gente viviendo en la calle, en situación de calle, que es el eufemismo que se usa en estos tiempos, pero que son personas que simplemente decidieron optar por ese vivir en los límites, en los bordes no solamente de la ciudad, sino que en los bordes de la vida, ya, porque en el fondo ahí están muriendo un poco. Pero eso, yo prácticamente no recuerdo haberlo visto, excepto cuando recién llegué a Santiago hace un montón de años, y había una cantidad de mediaguas y de callampa que estaban en el Cerro Blanco, que estaban frente a la Villa Portales, y que estaban por todo Santiago. Bueno, en este momento esa situación de personas de calle que están viviendo o sobreviviendo en distintos lugares se ha multiplicado, no sé, por 10, por 100, por 1000, pero son miles los que están viviendo en las calles, en lugares que antes jamás tú los veías. Pero, entonces, reportear eso también, ¿por qué está pasando? Porque quizás si no los rechazaron directamente en la mano, estarían, no sé, en el patio de la Moneda viviendo. Pero es una situación que amerita investigarla, que amerita una preocupación especial, creo yo. No sé si me están escuchando tampoco. Claro que te estamos escuchando, Santiago, y hay más de 100 personas conectadas, y además, como decíamos, por radio vm.cl, y también estuvimos siendo transmitidos por Radio Valparaíso, por el programa Twitter Café. Santiago, y hacerle hincapié quizás a nuestros alumnos, que nombras a Alejandra Matus, hoy día considerada la periodista que obliga al gobierno a transparentar las cifras de muertos. Tenemos gente conectada también desde España, desde Alemania, viéndonos online, y por supuesto recordar que cuando se persiguió y se despidió de la tercera, Alejandra Matus, también una tarea ahí para nuestros alumnos de estas 3 carreras que conforman la Escuela de Comunicaciones. Ya para ir terminando, voy a tratar de hacer algo que es muy complejo para los periodistas, para unificar preguntas. Voy a tratar de unificar en una sola pregunta. Javier Estefani, alumna, nos pregunta sobre periodistas que ocupan cargos públicos, y precisamente quiere referirse a la actual ministra de la Mujer, Macarena Santelices. Quizás unificar la pregunta desde ahí, un poco complejo lo que te estoy pidiendo, Santiago, pero nuestra profesora docente de la Escuela de Periodismo, Angélica Pacheco, nos dice también si crees que las libertades están en riesgo, si la democracia está en crisis con lo que estamos viviendo como estallido social, como crisis social, sanitaria, y también con respecto a las libertades que algunos de nuestros colegas van teniendo, o la autocensura, y tomarlo desde ahí con la mirada que tiene nuestra alumna Talina Oteiza, que cómo son las exigencias que necesitamos cubrir los periodistas
en tiempos de crisis y convulsiones sociales? Creo que es una pregunta muy difícil que te hago y que trato de abarcar porque ya vamos cerrando y tratar de cubrir un poco a nuestros alumnos y nuestros docentes que están preguntando. Osvaldo Olivares, también no quiero dejarlo afuera, que también Osvaldo nos plantea que desde esta misma mirada, ¿cuál crees tú que en esta crisis, qué mirada es la que ha tomado más fuerza y cuál está desapareciendo desde el estallido social? ¿Qué hemos ido olvidando con esta crisis sanitaria? De ahí como periodista. Dura pregunta que te hago, difícil y larga. Santiago, te dejo a ti para ya ir cerrando. Mi memoria se ha tornado bastante... en relación con los problemas de la democracia, yo creo que efectivamente nuestra democracia está corriendo ciertos riesgos, ¿ya? Tanto porque, por una parte, mucha gente empieza a apostar por una suerte de autoritarismo que está representado, bien sabemos, por un político de derecha, como por gente de extrema izquierda o gente anarquista que en el fondo cree que hay una verdadera implosión y tiene que desplomarse y quemarse todo. Yo creo que son riesgos terribles, o que esa gente que te dice, mira, en realidad no hay nada, no se ha hecho nada, esto es lo mismo que en el tiempo de Pinochet. Yo la verdad es que no puedo comprarme eso, ¿no? Encuentro que es mentira, encuentro que el país ha avanzado mucho, que debe avanzar más, sí, pero en este momento ese riesgo de la democracia es peor aún porque la pandemia no nos ha ayudado, en primer lugar, no nos ha unificado más, sino que se ha producido una suerte de división. Y aparte de eso, es una verdadera tragedia la que genera estas cientos de miles de personas desempleadas y sin recursos. Es decir, ¿qué va a pasar con ellos en 3, 4, 5 meses? El país va a modificar su sistema social, vamos a tener una cosa prolongada de protestas en la calle que ahora ya no va a ser simplemente contra el gobierno, sino que va a ser porque la gente tiene hambre o no tiene que comer. Entonces la democracia, este es un tremendo desafío, un reto para la democracia en tiempos de pandemia, que está rompiendo una serie de diques morales incluso, que hacía que la gente se comportara de determinada manera. Esta pandemia está provocando lo que los sociólogos llaman la anomia. La gente empieza a no respetar las normas, ¿ya? Y al no respetar las normas, bueno, da lo mismo, o sea, se justifican cualquier extravío, una tendencia no sé, a conseguir dinero a como dé lugar, a una suerte de la violencia o justificación de la delincuencia. Son momentos grises, son momentos complicados para la República y para el sistema democrático. Yo así lo veo. Yo creo que el trabajo nuestro es iluminar todo esto y contar y investigar lo que está ocurriendo en lo posible, tratando de hacerlo de manera, no sé, que no signifique simplemente aumentar las llamas o el volumen de las llamas, pero sí actuar con responsabilidad. O sea, la responsabilidad, el decir la verdad, no es enemiga de la responsabilidad. Yo creo que son valores que van de consumo, van unidos estrechamente. O sea, denunciar, explorar verdades, pero al mismo tiempo ser responsable. Y ser responsable implica de repente tener hasta una cierta distancia con lo que está pasando para analizar también. Yo creo que estos son días complejos de incertidumbres, como decía ya, de incerteza, de dificultades feroces para la democracia, de gente que puede apuntar que la solución mejor pasa por el autoritarismo, por distintos sistemas
de quiebre de democracia. Yo creo que los países, y un país como el nuestro, tiene, a pesar de evidencias que puedan presentarse en contrario, tiene la fuerza y la disposición y no sé, la cultura, la preparación para actuar más bien como un país en desarrollo, con virtudes que se han ido fortaleciendo con la construcción democrática para enfrentar esas dificultades. Pero obviamente esas dificultades además están sumadas a los problemas económicos y sociales que ya teníamos, dificultades con los problemas de educación y salud. Vamos a resolver todas esas dificultades, todo eso requiere tiempo, pero ¿tiene nuestro pueblo la suficiente paciencia para evitar un reventón complejo? Eso lo vamos a ver, es una pregunta. Terminamos con una pregunta de Santiago Pavlovich y bueno, me quedo con la frase que dices, nuestro trabajo es iluminar todo esto. Pienso que desde tu sencillez y humildad, Santiago, al principio dijiste que esta charla magistral no era posible, creo que nos hemos quedado cortos. Creo que tanto alumnos, docentes, profesores y nuestro rector también hemos sido iluminados por esta charla que sin lugar a dudas nos muestra un camino, nos muestra el camino que has recorrido como periodista en estos tantos años y por supuesto es un ejemplo en lo principal, que este es el fin de la inauguración del año académico, nuestros alumnos, quienes estamos formando, quienes serán el futuro, y un futuro que ya los expertos dicen que estará en manos de los que tienen hoy 20 años, que son nuestros estudiantes. Quizás para los que ya pasamos los 40 va a ser más difícil, incluso dicen que vamos a algunos expertos dicen que vamos a ir rápido, por lo tanto nuestra muerte se va a acercar porque vamos a estar en crisis, vamos a estar con un montón de cosas, por lo tanto nuestra vida se va a acelerar. Y serán ellos los que tendrán este despertar, estas primaveras, estas flores, estos aromas, estas luces nuevas. Así que agradecerte, Santiago, antes de dejar a Nicole, agradecer a cada uno de los alumnos presentes, agradecer a Radio Valparaíso, está ahí uno de nuestros profesores, Mauricio Córdoba, que transmitió a través de Twitter Café desde las 10 de la mañana, por Radio Valparaíso 102.5, todo el Gran Valparaíso, y 90.5 vm.cl, y específicamente ahí a nuestro docente también César Solís a cargo de esto, nuestros jefes de carrera de la Escuela de Comunicaciones, Marcela Porto en periodismo, Claudia Aravena en relaciones públicas y por supuesto a Roberto Trejo en la Escuela de Cine y Comunicación Audiovisual, Lila Farías, la directora de nuestra ESCOM, nuestra Escuela de Comunicaciones, y a nuestro rector, por supuesto, Carlos Isaac, quien se ha mantenido ahí atento. Doy la palabra a Nicole y, por supuesto, si el rector quiere decir algunas palabras, por favor, pueden accederle y abrirle su micrófono, al mismo tiempo que alguien desde la dirección de la escuela. Sí, rector. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes ya hasta ahora. Bueno, primero agradecer a nuestro invitado, a Santiago Pavlovich, por haber aceptado la invitación de nuestra universidad y la escuela a participar de esta actividad, así que agradecerlo y felicitarlo también porque ha sido, yo creo que una exposición y una conversación muy atingente a la contingencia que estamos viendo hoy día y también al interés de todo el cuerpo académico de nuestra escuela. Y aprovechar también la oportunidad de poder saludar a todos los estudiantes que se han conectado para esta actividad y para todos los académicos también quienes están participando. Quizás estas no son las condiciones en que hubiéramos querido estar juntos y reunidos en una inauguración de año académico, de haber recibido en nuestra casa al expositor, haberlo invitado a nuestra universidad y haber compartido con él directamente. Pero bueno, ya hemos estado aprendiendo del uso de estas tecnologías, nos hemos ido adaptando, y la verdad es que esto también tiene su gracia y hemos ido aprendiendo de cómo poder sacarle el máximo provecho y estar conectados de mejor manera. Así que muchos saludos a todos y felicitaciones a la escuela por esta actividad.
Perfecto, los invitamos a prender las cámaras y Nicole, te doy el paso a ti para ver qué es lo que sigue. Gracias por mi parte. Muchas gracias, profesor. Queremos agradecer todas las consultas y esperamos haber respondido a la mayoría de sus inquietudes. Antes de finalizar esta actividad, y también para guardar una imagen de este momento, les vamos a pedir a todos que prendan sus cámaras, las que deseen, las que quieran, para poder tomar una fotografía final de este encuentro. Todos sonrían, sonrían. Le avisan ahí, ya quien, aprovechando, si alguien quiere aprovechar de tomar una foto para tenerla de recuerdo, es el momento. Por ahí veo unas camaritas. Excelente. Queremos agradecer nuevamente la presencia de nuestro invitado y a todos quienes asistieron hoy, quienes nos sintonizaron a través de la plataforma Zoom, quienes nos escucharon a través de radiobm.cl, quienes nos escucharon a través de Twitter Café, Radio Valparaíso, y queremos desearles una excelente semana y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por asistir. Muy bien, un abrazo para todos. Chao, chao.